¿Sabías que el avión es el medio de transporte más seguro del mundo? Las probabilidades de tener un accidente viajando en avión son de 1 entre 2,5 millones. Aún así, hay factores en cada vuelo que pueden añadir algo de peligrosidad al trayecto, como por ejemplo el aeropuerto del que vayamos a despegar o en el que vayamos a aterrizar. En el video de hoy, veremos cuáles son los 10 aeropuertos más peligrosos del mundo y por qué lo son. Pero antes de comenzar, deja en los comentarios si alguna vez has pasado miedo durante un vuelo y qué pasó. Y ahora sí, empecemos. El Aeropuerto Internacional Princesa Juliana, en la isla de San Martín, no es solo uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo, sino también uno de los más impactantes. El motivo es que se encuentra extremadamente cerca de la paradisíaca Playa de Majo, playa que han de sobrevolar los aviones en sus despegues y aterrizajes, pasando por encima de tumbonas y bañistas a unos escasos 25 metros de altura. Ver las aeronaves volando a tan escasa distancia del suelo se ha convertido casi en una atracción turística, pero el peligro es real. La pista, además, solo mide escasos 2 kilómetros y está limitada por la presencia del mar, en un lado, y la montaña en el otro extremo. Por eso, los aviones sobrevuelan la playa provocando peligrosas ráfagas de aire a su paso. El aeropuerto de Tenzing, también conocido como Aeropuerto de Lukla, por encontrarse próximo a esta localidad del este de Nepal, es de los que requieren pilotos y pasajeros, con nervios de acero. Está a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, entre escarpadas montañas donde la niebla es frecuente. La pista, de solo medio kilómetro, fue construida en un acantilado, sorteando los picos montañosos, y finaliza en un cortado que cae en un profundo desfiladero. La necesidad de no cometer fallo alguno al despegar o aterrizar resulta evidente. Este pequeño altipuerto es una de las principales puertas de acceso a los Alpes franceses, sobre todo para los esquiadores que disfrutan de sus cumbres nevadas. También en este caso se trata de un aeropuerto de alta montaña, situado a algo más de 2.000 metros de altitud. El principal peligro radica en su pista limitada, de poco más de medio kilómetro, que, además, ha tenido que adaptarse a la orografía del terreno y presenta una inclinación importante y peligrosas ondulaciones. El Aeropuerto Internacional de Toncontín, en la capital hondureña, se incluye entre los más peligrosos del mundo, aunque ha sido remodelado para intentar reducir su índice de siniestralidad. Aún así, su pista, no demasiado amplia ni de largo ni de ancho, la climatología adversa, que hace que la niebla haga acto de presencia con demasiada frecuencia, y la excesiva cercanía de las casas de las poblaciones próximas, hacen que también esté incluido en la lista de aeropuertos más peligrosos del mundo. La pequeña isla de Saba, territorio caribeño de los Países Bajos, tiene también un aeropuerto considerado de los más peligrosos pese a que en él nunca se ha registrado un accidente grave. Aún así, vista desde el cielo, su pista, de apenas 400 metros, impresiona, ya que se encuentra en una minúscula península en un extremo de la propia isla, con un muro de montañas a un lado y los imponentes acantilados rodeándola casi por completo. De lejos y visualmente la pista parece salirse del terreno donde se asienta y solo aviones determinados y pilotos de gran experiencia se atreven a pisarla. En el aeropuerto de Wellington, Nueva Zelanda, son los fuertes vientos imperantes en la zona los que complican las maniobras de acercamiento o alejamiento que han de realizar los aviones, ya que pueden llegar a provocar importantes turbulencias. A las rachas de viento, que se originan por las altas y montañas y profundos desfiladeros cercanos, hay que sumar que la pista es bastante limitada en su longitud, unos 2,5 kilómetros, y que el mar impide que pueda alargarse. Bután, el pequeño país de Asia inmerso en la cordillera del Himalaya, también tiene uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo, en el que solo operan unas pocas compañías aéreas y están autorizados a volar un número muy limitado de pilotos. No es el único aeródromo de Bután, pero el de Paro es el más complicado. Se encuentra a más de 2.000 metros de altitud y su pista, de algo más de 1 kilómetro, fue construida en un valle entre imponentes montañas que exigen complejas maniobras para esquivarlas entre fuertes vientos. El Aeropuerto Internacional de Skiathos, en la isla griega de la que toma el nombre, es también de los que entraña mayor dificultad para los pilotos y pone los pelos de punta a los pasajeros. Tiene la pista más corta de Europa, 1.628 metros, y además fue construida con terreno ganado al mar, por lo que la sensación de estar casi rozando el agua en el despegue y el aterrizaje resulta impactante. Al igual que ocurre en el aeropuerto de la isla de San Martín, los aviones que se dirigen a este aeropuerto sobrevuelan a una altura mínima zonas habitadas incrementando, por tanto, los posibles riesgos.
El aeropuerto de la colonia británica de Gibraltar, al sur de la península ibérica, es uno de los que más sorprenden dado que su única pista atraviesa una carretera urbana, Winston Churchill Avenue, cuyo tráfico, lógicamente, se interrumpe cada vez que un avión despega o aterriza. Esta anómala situación es lo que hace que el aeropuerto resulte peligroso. La pista, además, está construida en terreno ganado al mar, rodeada por este en gran parte de su recorrido, lo que incrementa la sensación de inseguridad. Aunque el Aeropuerto Internacional de la Isla de Madeira, en Portugal, fue remodelado hace unos años aumentando, además, la longitud de su temible pista, sigue siendo uno de los aeródromos del mundo donde resulta más complicado aterrizar. El principal inconveniente que presenta deriva de la propia orografía montañosa de la isla. La pista, construida al borde del mar, se enmarca delante de las poderosas montañas azotadas, con frecuencia, por fuertes vientos que dificultan notablemente las maniobras de aproximación, que solo se atreven a realizar pilotos con amplia experiencia. Y estos han sido los 10 aeropuertos más peligrosos del mundo. Deja un comentario con cuál te ha parecido el más peligroso y si te ha gustado no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.